Marco Antonio León? Que traía muchas descripciones, pero me gustaría que usted se matara. No, bueno, yo creo que soy una gente cuya origen familiar es Querétaro por parte de mi madre, Michoacán por parte de mi padre, de un origen humilde, y me toca ser prófugo de mi destino, que mi destino era desarrollarme en la pobreza, en la humildad en la que vivía mi familia, pero por alguna razón se me facilitó un poquito los libros y de ahí en adelante pude estudiar. Y me identifico con algunas cosas en mi vida, con la academia y con la política a partir del sindicalismo, que sería mi origen. Primero en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y luego en el Sindicato de la Radio y Televisión. ¿Qué es en donde ahí inicia el ser más político o desde la prepa, no? Sí, mira, es una historia interesante. Yo entro, mi madre a los 15, mi madre me dice cuando termino la primaria que ya sabía yo leer y escribir y que entonces yo ya tenía que colaborar para la casa. ¿Cuántos hermanos tenía? Éramos 4 hermanos y yo le dije que quería estudiar. Pues no le gustó mucho, pero me permite estudiar la secundaria. Mis amigos de la calle hasta me dejaron de hablar. Cuando termino la secundaria, otra vez me enfrento a mi madre y mi madre me dice, bueno, pues ahora sí, ya, ¿no? Digo, no, mamá, pues ahora quiero estudiar. ¿Qué? Dice, yo quiero estudiar abogado. ¿Sí, eso qué? No, dice, sí sé lo que es un abogado. ¿Cuántos años? Todavía no pensaba en el doctorado. Digo, bueno, madre, pues 3 de la prepa y 5 o 6 de la carrera. Me dice, no. Me dice, mire, hijo, hagamos algo. Ni nos quites, ni te quitamos. Yo tenía 15 años de edad. Entonces, a los 15 años de edad, salgo de mi casa. ¿Aquí en Querétaro? Aquí en Querétaro, a buscar mi sueño. Entonces, tengo que buscar una casa de asistencia. Tengo que buscar dónde trabajar y entrar a la prepa. Claro, me ayudó muchísima gente, por supuesto. Una de ellas fue Gerarda Fajardo Sandoval, que fue todo un mito en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Gerardo Sandoval? Gerarda Fajardo Sandoval. Y ella me ayudó muchísimo en el inicio de mi vida ya independiente. Entonces entro a trabajar primero a la Junta Local de Caminos y luego a Salubridad. En Salubridad estábamos hablando de que me pagaban 400 pesos al mes. El salario, trabajaba en el Hospital General. El salario mínimo eran 615 al mes. Esos 215 no se los quedaba a nadie. Así venía la nómina, porque yo era el administrativo, yo era el que pagaba. Entonces yo veía que así venía la nómina de una franja de trabajadores. Y entonces ahí empiezan a nacer en mí las inquietudes políticas. Y yo me encuentro con un grupo de políticos en ese momento que no supieron ellos, yo tenía 15 años, 16 años cuando estoy entrando, que no supieron ellos hacer un gran grupo político. Mira, de lo que me recuerdo. Estaba ahí Auseberto Álvarez Bardales, que fue secretario general del sindicato. Auseberto fue uno de los ídolos del fútbol queretano, jugó con Gallos, venía del estado de Hidalgo, su madre enfermera, y él fue presidente municipal de Corregidora. Armando Pimentel Espinosa. Armando fue presidente del PRI en el DF, en un distrito, fue diputado federal suplente, estuvo metido siempre en el sindicato de salud. Su hermano José Pimentel Espinosa, él fue líder de la FETSE, líder del sindicato de salubridad también, y fue diputado local y presidente municipal de Huimilpan. Gustavo Echavarri Almeida. El doctor Gustavo Echavarri Almeida fue regidor, fue diputado local, fue líder del sindicato del ISSSTE, fue líder de la FETSE. Guillermo Rojas Villegas, él era el papá de Romy, él trabajaba también en salubridad y bueno, pues fue líder de la CNOP, fue candidato a diputado federal. Y así había varias otras gentes en algunos municipios que tenían eran políticos que traían una gran trayectoria. José de Santiago en Tolimán, que fue presidente
municipal. ¿Todos estaban concentrados en la Secretaría de Salud? Sí, ese era el grupo en el que yo nazco, en el que me impulso. Pero como nadie tenía la idea de hacer un grupo político, eran demasiados institucionales, nunca se constituyeron como tal, pero yo abrevé mucho de ellos. Entonces, con esa fuerza, yo soy muy joven, a los 15 años, 16 años, soy secretario de Educación del Sindicato de Salubridad. Y ahí me proyecto en la universidad. Me toca ser líder de la preparatoria en segundo año de prepa. Me toca hacer un secuestro de camiones, bajar unas... Eso es motivo de orgullo. No, bueno, era la lucha social. Logramos bajar el precio del transporte que querían. Estábamos hablando de que de 80 centavos se subía a $1 y los minibuses a 1.25. Logramos la primera vez el descuento a estudiantes del 50%. Le pongo a la preparatoria el nombre de Salvador Allende, que todavía tiene. Yo se lo pongo, yo terminado de presidente, cuando asesinan a Salvador Allende, entonces, lo que pudo haber sido un suicidio, pero que terminó. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no había no había nada aquí más que el PRI, no había otra posibilidad. Y entonces fue líder del PRI, y fue líder del PRI. Pues no había, 10 años, ¿no? No había más cosas. Yo le decía algún día a Consolación González Loyola, una de sus tías, una hermana de su papá Pablo, trabajaba en salubridad y éramos compañeros de la lucha sindical. Yo le decía a Consolación, oye, si ella me hubiera llevado con tu padre, quizás yo hubiera seguido en esa corriente, no, porque bueno, más allá de todo era no sé si lo llegaste a tratar, pero era un hombre intelectualmente su papá de sólido. Carmen. Sí, muy preparado. Bueno, lo otro ya es otra historia juzgada. Sí, por supuesto. Y bueno, tiene además tiene un hermano que es pues, magistrado de distrito y una hermana que es investigadora en el colegio. O sea, es una familia muy brillante y de allá del barrio de la Cruz. Entonces por ahí pude haber ido. Un ambulante, pues también. Sí, bueno, pues hay de todo, en las familias hay de todo. Exactamente. Sí, entonces bueno, ese es mi origen. Y luego 4 veces diputado. Y luego 4 veces. 4 distintos partidos. ¿Tiene el récord? Realmente son 3 partidos, sí. Eric Salas dice que me iguala, pero Eric Salas asume una suplencia en la que nunca ejerció funciones. Ajá. Entonces, en términos reales no vale, pero bueno. Perdió esa elección. Así y además perdió, me hubiera empatado si hubiera ganado esta sí. 4. ¿Cómo es la perversidad una cosa importante en la política? No, mira, bueno, yo inicio muy joven en la política, como te decía. En 1976, yo era el dirigente juvenil del PRI, después de Mariano Palacios, que tenía la mayor identificación con los jóvenes priistas de aquella época. ¿Es su padrino político? Yo no sé si el término correcto sea padrino, es pero yo le guardo un enorme respeto. Yo creo que el haberlo conocido cambió mi vida positivamente. Un hombre extremadamente disciplinado, un hombre con una enorme capacidad para estudiar, para argumentar, para analizar, y él impactó, por supuesto, en mi vida de manera definitiva. Es decir, ¿lo catapultó? Sí, por supuesto, sin duda. Pues él me permite, después de esa amistad desde el 73 que lo conozco, me permite a los 28 años, yo ya habiendo terminado el doctorado en la UNAM, ser presidente del PRI y ser diputado local. ¿La primera vez? La primera vez, en el 85. Y de ahí, bueno, me da muchas oportunidades en las que yo puedo desarrollarme en la política. Sin duda le debo mucho a Mariano. Pero pierde con Garrido. Sí. Es quizá sí, es un parteaguas. ¿Una derrota, la derrota electoral más grave? ¿O ha pasado después? Sí, mira. Sí. Garrido, que además era un defeño. Tenía pocos años en Querétaro. Sí, pero había cosas, mira. Realmente, mi primer fracaso electoral es en el 88. Yo iba en el 8º lugar de la lista plurinominal de candidatos a diputados federales.
decía Fernando Ortiz Arana cuando era en esa época, al inicio de la campaña de Salinas, secretario de elecciones, que iban a llegar 14. Llegaron 6. O sea, esa fue la primera. La siguiente electoral es en el 94. Con Zedillo, ya muerto Colosio, Enrique Burgos de gobernador. ¿Usted era amigo de Colosio, ¿no? Así es, pero ya había muerto Colosio y Enrique Burgos me invita a Querétaro. Se hace el cambio de la fórmula ya registrada a media campaña. El que encabezaba la lista era Héctor Guillén Maldonado, pero su registro estaba mal hecho. Entonces entro yo a sustituirlo y Ramón Lorenzé objeta el registro del ingeniero Guillén, y en consecuencia, al ser nulo el de él, es nulo el mío. Sería la segunda derrota electoral en términos reales. Yo encabezaba la lista pluri. ¿A la local? Sí, a la local, y no llego y el PRI se queda sin pluris. Esa coyuntura es la que me abre la posibilidad del PRI. Y en el 97, el 97 era una elección que tuvo muchas cuestiones, algunos mitos, algunas cosas muy objetivas, muy concretas, pero lo cierto es que veníamos de un problema económico muy fuerte para el PRI en 1994, en el error de diciembre, que permite un caos económico en el país, en el que la clase media prácticamente desaparece, pierden sus bienes, sus casas, y aún así se quedan endeudados. Es un problema grave. Parte de eso es lo que nos cobran en el 97. Le dan una paliza a Chucho y a usted, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Y desconocidos. Sí. Urbiola, pero y Garrido. Felipe Urbiola no hace campaña. Y Felipe Urbiola decía... Como Gilberto ahora. No vimos ninguna lona de Gilberto. Bueno, lo dijo muy claro Felipe cuando arranca su campaña de diputado. Dijo, el PRI va a perder y va a perder Chucho, dice. Yo no tengo que hacer campaña, dice, voy a ver pasar la campaña tomando café. Y cumplió, solo sacó 1 o 2 desplegados en los periódicos locales y hasta ahí. Y ganó. Y yo me enfrento a Garrido, un hombre que venía del Distrito Federal, que no tenía la edad, no tenía el tiempo suficiente de residencia, pero le dieron la carta de residencia. Y se la perdonaron y les ganó. Y nos ganó. Él sacó 120 y tantos mil votos y yo saqué 60,000, un poco más de 60,000 votos. Es decir, me ganó 2-1. Y Fernando Ortiz Arana pierde la gobernatura con alrededor de 23,000 votos. Bueno, ganamos una ocurrente, ¿no? Pero bueno, oiga, ¿músico, poeta o loco? Pues yo creo que de eso tenemos todos un poco, ¿no? No, eso dice el dicho, no me la sí, pero, no, bueno. ¿Qué más tiene? Yo pienso que a lo mejor se la dé la poesía, ¿no? Sí, mira, se me da la política, me gusta la academia. Yo creo que quizás desde la propia naturaleza de mi familia me hice un hombre místico. En muchas cosas. ¿Yoga? No. Cerca. Me hice un hombre místico desde el punto de vista de la religión católica, sin duda. ¿Es católico? Sí, por supuesto. Pero en los términos, te diría, en los términos de Baruch Spinoza, ¿verdad? De encontrar a Dios a través de la inteligencia y no a través de la religión necesariamente. Que es un tema, pero me hago también un hombre liberal, que teóricamente es la antítesis o el cuestionamiento, ¿no? Y yo me identifico mucho con la izquierda, y en las últimas 2 décadas me he acercado mucho al budismo, no tanto como religión, sino como filosofía de vida, que me parece que es sumamente interesante y muy atractivo. ¿Y el otro Marco León se dedica a cocinar, caray? O sea, sí, chef. Sí, ¿Qué? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? No, mira, hay ¿Cocina bien o no? sí, cómo no, pues está perfectamente preparado.
Es que... Bueno, por lo menos le costó un chingo. Sí, Esa de es otra entrada. cosa. No, mira, hay razones. Yo ya te decía que mi origen era extremadamente humilde. De tal manera que entonces pagarle las escuelas que mis hijos querían, entre ellas Marco en Francia, en el Cordon Bleu, pues implicaba trabajar. Y aunque tenía la profesión de doctor en Derecho, pues, la academia no te dejaba mucho. Y el litigio, aunque lo he practicado muy poco, no se me da. Yo creo que soy muy, muy visceral para litigar y para estarme peleando con los fiscales y con los jueces. Eso se le da, eso se le da. No te creas, pero aquí es muy complicado con ellos. Y entonces yo tenía que estar trabajando. Cuando termino la carrera, me voy a estudiar a México, ya casado, y me voy a trabajar al Comité Nacional del Sindicato de la Radio. Y mi esposa se queda aquí, y es cuando empiezan a nacer mis hijos. Luego, Tiene 3 hijos, ¿no? 4 hijos, 2 y 2. Luego regreso de México a Querétaro y ya me integro a la familia. Pero 6 años. Cuando termina el gobierno de Mariano Palacio en el 91, me llevo a la familia a México porque creo que ahí habría una posibilidad de desarrollo. Y Luis Donaldo Colosio me obliga materialmente a que me vaya de delegado a Colima. Entonces, en los fines de semana la bronca era Colima, México y luego venirnos acá. Y mi familia me decía a mi esposa, oye, nos traes a México para que no estemos solos y te vas a Colima. Y entonces, ni en Colima ni en Querétaro. Y luego regreso entonces la familia a México, a Querétaro, pero yo sigo en México. Y de ahí me voy a trabajar a Tamaulipas, me voy a trabajar a algunos otros estados, al DF. Luego, posteriormente, me voy a trabajar a Sinaloa. Entonces, mis hijos identifican la política y el derecho, lamentablemente, con abandono de la familia. Lo menos que querían era seguir. Entonces, ellos decían, no, político no, ni tampoco derecho. Y bueno, pues es finalmente su libertad y es su juicio que es sin duda válido. Muy bien, doctor. Vámonos a comer a otro lado porque en esta cantina ni de comer dan, Ni estamos dan. en el rincón. No, bueno. Gracias, Bueno, en esta cantina, desde que yo me acuerdo, justamente aquí en el PRI, solo había, estaba aquí en Capuchinas, un lugar histórico. Era solamente cacahuates, así que sí que hay que buscar otro lugar donde comer y comer bien.